¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper feliz de verte hoy y aprovechando de que ya estamos en la cama, pensé en algo bastante repentino. No sé si te interesa. Se llama Reiki de las hadas. Reiki de las hadas. Hadas. Reiki, R-E-I-K-I. Reiki es un tipo como de meditación. Siendo sincera, no sé exactamente qué es o tan específicamente, pero sí es un tipo de como ejercicio, forma de vida que uno practica para tener los chakras alineados, fortalecer nuestra salud, nuestra mente, nuestro espíritu, y me gustaría intentarlo contigo. Sí, esta será una versión bastante extendida, un momento casual, por eso también siento que la escenografía es perfecta, ya que vos me comentabas de que te estaba costando dormir, ¿puede ser? A ver, déjame ver. Sí, se te nota un poco en la cara, puede ser. Está bien. La idea es intentar mejorar eso, intentar crear un espacio donde el espíritu se encuentre en total paz, poder aliviar tal vez a una que otra cosa que te aqueje en tu día a día. La idea es como una especie de meditación, ¿sí? Te la puedes tomar así. Quiero que intentes seguir mis instrucciones. ¿Está bien? Lo haré muy lentamente para que me puedas seguir sin ningún tipo de problema. Este espacio es completamente para ti, ¿sí? Y lo pensé solamente para vos. Así que no temas en estar un poco más lenta, más lento. Porque acá no tenés que demostrar nada, ¿sí? Estás en tu hogar, en tu momento, en tu descanso. Y este es el mejor momento para mostrar tu humanidad, tu peor lado, el lado que más te frustra, el lado que más muestra ese agotamiento del día a día. Está bien. Muy bien. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer las dos, es poder respirar, respirar, respirar. Vamos a tomar aire. Puede ser con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Puedes poner tus manitos en tu pecho y tomar mucho aire, mucho aire. Cuando sientas que inflaste lo suficiente tu pecho, quiero que lo mantengas
que luego lo saques con un suave y gentil soplido muy lento. Al principio te puede costar, pero no importa, ¿sí? Intenta seguir tu ritmo, no forzarte a nada. Y si sentís que te falta aire, que estás agitada, agitado, está bien, porque en el día a día tal vez no practiques tanto estas situaciones, ni es normal que te cueste, ¿sí? Vamos a hacer de a poquito y muy lentamente. Vamos a tomar aire. Vamos a mantenerlo, manténlo y soltarlo muy lento, así. ¿Ves? Hasta a mí me cuesta, pero está bien. Bien. Quiero que ahora puedas relajar todo tipo de músculo, extremidad, en el sentido de que a veces no nos damos cuenta, pero tal vez forzamos bastante nuestras pasiones. Ajá, nuestro rostro tal vez está muy tenso, quiero que procures relajarlo, así, y lo mismo con el resto del cuerpo. Quiero que relajes esa soltura, esa dureza que uno mantiene sin darse cuenta. Así, muy bien, perfecto. ¿Lo sentís? ¿Te sentís más liviana? Ajá. Ok, una vez que ya lo hayas logrado que te sientas así, muy bien, voy a estar moviendo mis manos de frente tuyo. Yo voy a estar contándote todo lo que hago, así que si te sientes a gusto de cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Voy a estar moviendo un poco esas preocupaciones que tenés por ahí, esas emociones que no estás entendiendo. Voy a estar haciendo espacio para introducir nuevos pensamientos, nuevas experiencias que te nutran. Quiero que me permitas y te permitas a vos también poder abrirte caminos para poder seguir experimentando, seguir equivocándote sin muchos, o más bien sin muchas expectativas, sin muchos miedos. Vamos a estar moviendo un poco esos miedos que veo por acá. Lo voy a estar haciendo un poquito despacio tu, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Ok, quiero que puedas mantener un poco
La respiración que hicimos recién al principio sería espléndido. Voy a estar agitando un poquito más. Voy a estar haciendo espacio, siempre y cuando me lo permitas. Un poquito por acá también. Voy a hacerlo con más cuidado, porque vos sos una persona que también merece respeto, que merece que sean cuidadosos con vos. Y yo sé que en el día a día tal vez siento que uno no se tiene tanto respeto a sí mismo, como que uno cuida más del otro que de uno mismo, ya sea por cuestiones, bueno, de trabajo, sociales, amorosas. Pero bueno, quiero que sepas que en este momento ahora importás vos y no importa nadie más que no seas vos. Entonces voy a tratarte con el mismo cuidado con el que tratas tal vez a tu trabajo, a tus mascotas, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, los cuales sin querer tal vez nos herimos a nosotros y no nos damos cuenta. Ujú, muy bien. Ok. Bien. ¿Cómo te sentís? Quiero que intentes. Quiero que intentes pensar, ok, o más bien no pensar en esas cosas que te están atormentando, ¿sí? Quiero que pienses en tal vez dormir, que es algo que te está costando, ¿sí? Ok. Quiero que te imagines, cierres tus ojos y te imagines tu cama o tal vez un espacio en el cual te dé un buen recuerdo o un espacio en el cual sepas que te dé paz. Puede ser bosque, puede ser el mar, puede ser una plaza, puede ser la casa de un amigo, de tu pareja, de un familiar, puede ser un auto, un avión, cualquier cosa que te dé paz, felicidad. Quiero que te imagines ahí, acostada, acostado, muy bien, en una posición que también sepas que te duerma rápido, tal vez de costado, tal vez agarrando tus piernas, tal vez tirado por ahí, despatarrado, tal vez derechito, boca arriba, boca abajo. Muy bien. Y ahora lo que voy a estar haciendo es limpiar un poco tu aura, ¿sí? Sacar las malas energías, las malas sensaciones. Las voy a estar retirando de poquitito y quiero que veas cómo estas se desvanecen apenas salen de ti, porque la importancia que vos le des a estas
situaciones son al final las que marcan qué tanta importancia tienen en tu vida. Yo sé que a veces las situaciones malas, obviamente uno no las puede prever, pero sí uno puede manejarlas en el momento en que uno ya las está viviendo. La situación, eh, la problemática. Yo sé que algunas situaciones son realmente muy pesadas y uno no es como que se pueda dar el lujo de distraerse de ellas, yo lo entiendo. Pero realmente te invito, al menos desde las 24 horas que tiene el día, dedicarte 1, 2 horitas, 30 minutitos para justamente darte y nutrirte a vos, para llenar este espíritu, este cuerpo con cosas muy bonitas, amorosas y significativas para vos, ¿sí? Te voy a retirar un par más. Voy a estar sacando de a poquito esas malas intenciones. Así como sacamos algunas, o más bien las movimos, las apartamos a un lado. Hay unas que sí son necesarias de eliminar. A ver, muy bien. Vamos a sacar de este lado. Bien. Perfecto. Mientras sigo haciendo esto, de nuevo quiero que te imagines tu cuerpo en un estado de relajación, de plenitud, en un momento feliz, descansando. Quiero que llenes esos espacios que ahora están libres en sensaciones bonitas, y aunque sean un poco desde la fantasía, no quitan el valor que tienen en tu corazón, ¿sí? Voy a estar retirando. Muy bien. Quiero que me permitas abrir tu mente, tu corazón, que lo permitas para nuevas experiencias, nuevas situaciones, nuevos momentos. Aunque sean chiquititos, es lindo poder vivirlos con una emoción hasta inocente, una emoción niñesca. La retiramos. Ok. Déjame
un poquitito, sí. Muy, muy bien. Vamos a estar manejando un poquito tu aura. El aura es aquello que te rodea. Es como el espíritu en su estado más fiel, donde uno puede a simple vista sentirla, verla. Hay gente que tiene el aura de colores. Si te enfocas bien y si eres perceptiva, perceptivo, te darás cuenta. Es un ejercicio muy bonito y muy interesante si te interesa hacerlo. Se trata de mirar fijamente al otro sin quitar la visión y en el contorno del cuerpo de la persona, incluso en las manos, te darás cuenta que hay un contorno, hay todo un contorno de un color en la gente, en las personas, en los animales, en las plantas, en todo aquello que esté vivo. Todo aquello que esté vivo tiene un espíritu. ¿Está bien? Porque también siento que se relaciona mucho con el por qué. El que todos tengamos un motivo en esta vida, un propósito. Y aunque algo tan insignificativo como una planta, esa planta realmente puede desencadenar un efecto mariposa, ya que si esa planta no estuviera, cambiaría muchas de las disposiciones atmosféricas con las que nos rodeamos, aunque parezca que no. Incluso un gusano es muy importante para el equilibrio de la vida, para este momento. Imagínate si vos no lo serías. Eso sería muy tonto de pensar. Tu vida significa demasiado como para que la estés llenando de malos sentimientos. No te culpo igual. No es un sermón. Creo que cualquier persona que esté viviendo lo que tú vives también tendría estas emociones. Y está bien. Para eso es este momento. Para liberarte. Para liberarte. Vamos a estar limpiando tu aura. Tu aura, que creo que es de color verde. ¿Tienes alguna asociación con el color verde? ¿Y qué tal con el color azul? ¿Te gusta el color azul? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en azul? Si tuvieras que poner un sentimiento en ese color, ¿cuál sería? ¿Y qué piensas del rojo? ¿Qué sentimiento le darías para el color rojo? ¿Y qué tal para el amarillo? ¿Y qué tal para el rosa? Ok, eso suena muy interesante. Ahora mismo lo que estoy haciendo es purificar un poco tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Todo está asociado en sí, aunque no parezca. Es como un sistema homogéneo donde todo funciona
de forma sincronizada. Voy a estar revolviendo un poco por acá con el motivo de también crear espacio para las nuevas emociones, para que puedas experimentar más, para que puedas sentir más amor, para que puedas sentir más felicidad, más cariño, más esperanza, pero sin forzarte, ¿está bien? De a poquito, de a poquito. Ahora quédate así, un par de segunditos. Vamos a volver a respirar. Tal vez sientas un aire chocar con tu cara. Eso es una muy buena señal. A veces las leves brisas momentáneas, repentinas que uno siente, incluso estando completamente encerrados, también significa un muy buen momento para poder respirar. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero el cuerpo recibe señales y uno podría, como no puede, digamos, acatarlas, pero realmente te recomiendo mucho tomarte un ratito y en general intentar ser más perceptivo. Eso es algo muy que te va a traer bastante paz, bastante sentido, completamente. Ahora estoy sacando algunos hilos. Estos hilos invisibles te unen, te conectan con el exterior. No todos, algunos simplemente es como que se limpia. No sé si tal vez últimamente sentiste tal vez un poco de mal humor. No sé si sentiste también que
que tal vez la gente te estaba tratando de una forma bastante más dura de la que te merecías, o si incluso tú mismo notaste que te tomabas algunas cosas de una forma muy seria. Todo esto se puede deber a que estos hilitos que nos conectan con los demás estén un poco, ¿cómo decirlo?, transformados en algo negativo, sucios, se podría decir de forma vulgar. Cuando están sucios, todo aquello que se filtran por ahí va a terminar con la misma calidad, es decir, también sucios. Un recuerdo, una experiencia, una charla con los demás se puede transformar en algo bonito y en algo malo. Por eso es muy importante que puedas tomarte un ratito para meditar y purificar tu alma. ¿Cómo te sentís? ¿Un poco pesada? ¿Pesado? ¿Es normal? No es que estés haciendo algo mal ahora. También es cansado cuidarse a uno mismo. De hecho es una muy buena señal y un muy buen momento para que puedas descansar y cargar tus energías. ¿Qué tal si te doy un par de mimitos hasta que te quedes dormida, dormida? ¿Te gustaría? Muy bien. Muy bien, lo hiciste muy bien. Todo va a estar más que bien. Y con este ratito que pasamos juntas, juntos, te vas a dar cuenta como tal vez cambia un poquito tu percepción sobre las cosas.
haciendo muy bien. Cierra tus ojitos, ciérralos. Siente como tus párpados te pesan más. Tu cuerpo está más pesado. Sientes un calorcito satisfactorio en tu cuerpo que te hace sentir aún más cansado, tan cansado que no te puedes mantener con los ojos abiertos. Sentís cosquillitas golpear tus mejillas y hay un silencio absoluto de la nada que te hace viajar un poco, que te hace sentir apartado, aislado de todo, un lugar ideal donde solo estás vos, donde nadie te va a molestar, donde vas a dormir muy profundamente, sin preocupaciones, sin problemas, sin conflictos, solamente vos y la naturaleza estando fusionado en un solo lugar, en un solo lugar. Bien, entonces cierra, cierra los ojitos, ciérralos. Muy buenas noches. Espero que este ratito y este reiki te haya ayudado a mantener tu cuerpo mucho más limpio, mucho más liviano, para que lo vuelvas a llenar de cosas y experiencias que te hagan ser tuyo de una forma más pura y linda. Te quiero mucho. Descansa. Y siempre puedes volver acá cuando lo necesites. ¿Está bien? Muy bien.